Buenas tardes, Biodespertar. Bienvenidos todos a un espacio de mi casa. En este breve encuentro quiero invitarles a que se incorporen al primer programa de nociones básicas, los algoritmos de TEKUS o los algoritmos de la terapia de la conciencia universal del hombre compasivo. Los algoritmos de TEKUS constituyen recursos de fácil acceso y aplicación por todos en busca de la solución de la salud y el bienestar, con una efectividad demostrada y que parte del principio de unicidad. Hablar de la terapia de la conciencia universal del hombre compasivo TEKUS carece de todo sentido centrada únicamente en la autoría de una servidora, Anabel González Medina, como modelo terapéutico. La terapia de la conciencia universal del hombre compasivo es el colofón, la compilación, el resumen y la consolidación de la obra de muchos hombres que han dado cimiento y firmeza a la más grande de todas las ciencias, la física cuántica. Los algoritmos de TEKUS, como método de curación cuántica, constituyen una cohesión de la bioneuroemoción y su comprensión de la salud y la enfermedad bajo la autoría del maestro Enrique Corbera, la terapia del campo de pensamiento del Dr. Robert Callahan, y por tal, un parecido entre ambas no es más que una pura realidad. No obstante, considero que la terapia de TEKUS es revolucionaria, eficiente y necesaria, y no una mera copia de las anteriores. Por tal, he decidido que en este encuentro abordar una serie de elementos que hacen, a mi modo de consideración, y dejo a su alcance y su criterio, de la terapia de TEKUS un método revolucionario, eficiente y necesario. La terapia de TEKUS se orienta a la conservación de la efectividad demostrada por la terapia del campo del pensamiento, expuesta por el Dr. Robert Callahan, superando los límites del dualismo cartesiano desde que es expuesta la misma por parte del doctor, al fundamentarla desde la conciencia de unidad y la comprensión holística del hombre. La TEKUS conserva el término algoritmo, tal y como lo expresa el Dr. Robert Callahan en su libro Despierta tu sanador interior, en su página 66, en el segundo párrafo, el cual les invito a buscar y leer. Una secuencia de instrucciones a seguir con la intención de encontrar una solución a un problema. Cada paso hay que especificar qué pasos hay que seguir, y aunque pueda hacer rutas alternativas dentro del algoritmo, solo hay un punto de inicio y un punto final. Por eso estamos hablando de un acompañamiento. Solo el consultante es responsable de sus emociones, pero en este caso yo, cuando los asisto, les estoy guiando paso por paso cómo manejar, cómo hacer su autogestión emocional. La terapia de TEKUS sustituye el término sintonización con el campo de pensamiento, el cual es utilizado por el Dr. Robert Callahan, por el término de toma de conciencia, con lo cual incorpora a la terapia del campo del pensamiento la teoría del entrelazamiento cuántico expuesta por el físico danés Niels Bohr, con lo cual a través de la toma de conciencia en la práctica del algoritmo realizamos un paralelismo a través del tiempo que permite al consultante liberar el bioshock emocional y activar su poder de autocuración. La terapia de TEKUS incorpora a la terapia del campo del pensamiento el concepto sentido biológico del síntoma, que el Dr. Hammer define en su quinta ley, que toda enfermedad es parte de un programa biológico especial creado para asistir a un organismo, animal o humano, en resolver un conflicto biológico, y con ello se garantiza que la toma de conciencia por parte del consultante sea directamente proporcional al bioshock emocional en el que hemos venido somatizando un determinado síntoma o enfermedad. Entiéndase entonces que, a diferencia de la terapia del campo de pensamiento, estamos hablando de que el cliente o consultante estará enfocado en el síntoma que necesita resolver. Tomamos en cuenta en este punto además que cuando somatizamos un bioshock emocional
es porque desde el punto de vista de nuestra autogestión emocional no hemos sido capaces de encontrar o no hemos sido capaces de hacer frente al conflicto emocional que dio origen al BioShock y por ende a la somatización. Al aceptar al hombre como un ser holístico, incorporamos al modelo de la terapia de Kush, la epigenética conductual, teoría por primera vez expuesta por el biólogo francés Jean-Baptiste Lamarck, que argumentó que los organismos adaptados al medio, cuando éste cambia de forma imprevista, se ven obligados a crear recursos nuevos y abandonar otros por falta de utilidad. Nos adentramos además en el estudio del inconsciente biológico y la incorporación del árbol genealógico desde la visión cuántica del transgeneracional, tomando en cuenta que el 80% de los conflictos que dan origen a la enfermedad provienen, como se ha comprobado en la práctica terapéutica, del transgeneracional. Un 15% se produce en el proyecto sentido y el otro 5%, para ser bondadosos, se relacionan con experiencias que hemos ido vivenciando como parte de nuestra edad cronológica. Deviene de lo anterior la incorporación del criterio de resonancia mórfica presentado por Rupert Sheldrake, bioquímico de origen británico, y en virtud de la cual un organismo u otros organismos previos a mayor influencia de estos sobre el parecido del mismo aumentan su resonancia mórfica. Por ende, cuanto mayor sea el número de dichos organismos que hayan existido y que tengan un parecido en común, mayor será su influencia acumulativa. Lo que la ciencia convencional insiste en clasificar como remisiones espontáneas o milagros se justifica desde el prisma de la terapia de Kush mediante la radiación luminosa y la coherencia cuántica, expuestas por el físico alemán Fritz Albert Popp, quien demuestra que la coherencia establece comunicación. Las células sanas han demostrado ser excelentes acumuladores de fotones y poseen una gran capacidad para conservar su energía. Para Popp, el deterioro de un sistema biológico, como la enfermedad y la muerte, indican la disminución de la coherencia y por consiguiente el aumento de la pérdida de información. La enfermedad es entonces un colapso de la persona que observa el mundo desde la incoherencia emocional y a consecuencia tiene una baja frecuencia de emisión de biofotones, referenciando a Max Planck, padre de la física cuántica, base de este método de la terapia de la conciencia universal del hombre compasivo, cuando, en ocasión de recibir el Premio Nobel de Física en el año 1918, nos expresa que como hombre que ha dedicado su vida entera a la más clara y superior ciencia, el estudio de la materia, puedo decirles, como resultado de mi investigación acerca del átomo, lo siguiente: no existe la materia como tal. Toda la materia se origina y existe solo por la virtud de una fuerza, la cual trae la partícula de un átomo a vibración y mantiene la más corta distancia del sistema solar del átomo junta. Debemos asumir que detrás de esta fuerza existe una mente consciente e inteligente. Esta mente es la matriz de toda la materia. La física cuántica nos dio la respuesta de que esta fuerza no es sino un observador consciente, criterio al que la terapia de Kush hace referencia a través de la teoría del desdoblamiento del tiempo, expuesta por el doctor Jean-Pierre Garnier Mallet y que fuese avalada por la prestigiosa revista americana, perdonen el inglés que tengo, Institute of Physics de New York, siendo publicada en el 2006 por su comité de expertos. La energía, desconocida por todos, que ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. En este criterio conocido y valorado por todos, la terapia de Kush incorpora a su sistema de curación 5 niveles de profundidades energéticas correlacionados con la teoría de los 5 elementos expuesta por la medicina tradicional china, y en base a los cuales se establecen diferentes niveles de profundidad, y en virtud de los cuales abordamos la enfermedad asociada directamente con 5 emociones básicas.
entendiéndose la correlación de esto con el sentido biológico de la enfermedad. Un elemento importante y que no podemos perder de vista. La programación neurolingüística entra a formar parte de la terapia de Kush a través de las técnicas de encuadre, las cuales constituyen recursos que intervienen en el diálogo terapéutico con el fin de ubicar al consultante en el marco adecuado según el objetivo que pretendemos conseguir y en función del bioshock emocional que contiene la persona. Así, en ocasiones es necesario inducir una disociación para disminuir una presión excesiva o para promover una mayor comprensión objetiva de los hechos. Con la ley de desplazamientos que se implementa a través de los movimientos oculares que indico hacer al consultante, se accede al inconsciente del individuo para realizar de manera inducida el desbloqueo emocional que da origen a la curación. Esta ley se basa en conceptos arquetípicos que apuntan a que lo relacionado con lo que está arriba obedece a la espiritualidad, los ideales, los logros y lo divino. Sin embargo, si hacemos referencia a lo inferior, lo subterráneo o ir hacia abajo, rápidamente lo relacionaremos con los sufrimientos, lo terrenal o aspectos del concepto junguiano de la sombra. Parafraseando a Jung, incluyo la siguiente cita: cada uno de nosotros proyecta una sombra tanto más oscura y compacta cuanto menos encarnada se halla en nuestra vida consciente. Esta sombra constituye a todos los efectos un impedimento inconsciente que malogra nuestras mejores intenciones. Por tanto, estos rasgos los encontramos en dirección descendente o hacia abajo. Anoto como primer punto de partida que antes de subir o ir a la derecha, debemos bajar e ir a la izquierda. No podemos hacer el tejado de una casa si no hemos sentado bien anteriormente los cimientos. En la terapia de Kush incorporamos como elemento sanador la respiración consciente, tomando en cuenta que es el método primario para la circulación de la energía. No por ello deja de ser el más importante y además porque a esta respiración consciente aplicamos los criterios a continuación. Las polaridades: para que exista el bien, tiene que haber un mal. Ambos están indisolublemente vinculados y son absolutamente necesarios. Así, a nivel corporal, el lado derecho, correspondiente a las funciones del hemisferio cerebral izquierdo, encargado de trabajar en el mundo físico, percibir el mundo de manera objetiva, hace una división entre yo y el otro, entre dentro y afuera. A nivel energético, este hemisferio se relaciona con la polaridad masculina, entendida como emisión, donación y paternidad. El lateral derecho, por su parte, de nuestro cerebro, es el encargado de la ejecución, la proyección en el mundo no físico, percibe de manera objetiva y es el que nos lleva a actuar desde el ego, desde el ver una división entre yo y el otro. A nivel energético se relaciona con la emisión, la donación y la paternidad, como dije antes. El lateral derecho de nuestro cuerpo se relaciona con el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, cuyo actuar se produce en el mundo no físico, percibe de manera subjetiva y en función de cuantos más ritmos de frecuencias de banda baja se encuentre, alfa, beta y celta, tomando como base la totalidad y el orden implicado, expuesto por David Bourne. La enfermedad es una ilusión, así como todo lo que percibimos como parte de nuestra vida cotidiana. Por debajo de esta percepción subyace un estado pluripotencial más profundo que da origen a los objetivos y apariencias en el mundo físico. Este estado pluripotencial es a lo que Bourne denominó orden implicado y a nuestra percepción es lo que considera orden explicado. Utilizamos en Kush la implementación de mudras, tomando en cuenta el poder que tienen las terminaciones nerviosas de nuestras manos en relación con el cerebro, en la reprogramación y renovación de nuestras sinapsis cerebrales. Y como novedad sin precedentes en la práctica terapéutica, tenemos la implementación de la conciencia morfológica como instrumento para la sanación. O sea, toda nuestra dinámica de acompañamiento se realiza de manera escrita, de manera que la toma de conciencia
Se realiza, no como usualmente se realiza en la práctica terapéutica, de manera asistida personalmente o de manera vía Skype, donde interviene la comunicación oral. En la terapia de Kush, básicamente utilizamos, por ende, el lenguaje escrito, como había dicho antes, y tomemos en cuenta además que estamos hablando de una toma de conciencia. ¿Cómo justificar a partir de esta toma de conciencia que se utilice mediante este método revolucionario? Y para ello voy a citar a The Guardian Dan Hurley, autor de Smarter, en la revista The New Science of Building Brain, cuando explica que leer incrementa nuestra capacidad de comprensión, de solucionar problemas y de detectar patrones. También mejora la inteligencia emocional, incluyendo la empatía. Por otro lado, la inteligencia es un atributo que deseamos en nuestras parejas. Según el psicólogo evolutivo Geoffrey Milley, autor de un autoestudio al respecto, dice: rasgos como el lenguaje, el humor y la inteligencia han evolucionado en ambos sexos porque son sexualmente atractivos. El doctor Guillermo García Rivas, coordinador del Grupo de Estudio de Conducta y Demencia de la CEN, dice: la lectura es una de las actividades más beneficiosas para la salud, puesto que se ha demostrado que estimula la actividad cerebral y fortalece las conexiones neuronales. Y añade: se ha comprobado que cuanto mayor reserva cognitiva posee un individuo, mayor capacidad tiene su cerebro para compensar el daño cerebral generado por ciertas patologías. Estos son solo, por citar algunas, las fundamentaciones científicas en las cuales en mi método Terapia de la Conciencia Universal del Hombre Compasivo me he basado para innovar en la incorporación de la conciencia morfológica como recurso terapéutico. Así finalmente terminamos definiendo la terapia de Kush como una fisiofilosofía, pues su objetivo consiste en tomar conciencia de mí mismo, una fisiopsicología, pues desarrolla la comprensión y entendimiento de mí mismo, una fisiología, pues es una técnica enfocada e implementada en mí mismo. La invitación que hago es entonces a cuestionarnos y establecer los pilares sobre los que debemos basar el logro de la ambición más digna de todo ser humano, la calidad de vida, entendida esta desde su definición por parte de la Organización Mundial de la Salud, cuando dice que la calidad de vida es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas e inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales del entorno. Básicamente, esta ha sido mi invitación el día de hoy. Espero que nos acompañes en el programa de los algoritmos de la terapia de la conciencia universal del hombre compasivo que iniciamos mañana. Y ha sido un placer saludarte ahora vía video, pues pocas veces nos vemos los rostros. Besitos y muchísimas bendiciones.